Esta semana no quiero hablar de un intento de armonizar una contradicción, ¿no? El truco, el artilugio que usan es bastante ridículo, pero contiene un asunto que es un poco más grande, ¿no? Del que voy a hablar al final, ¿no? Y esta es la historia del endemoniado Gadareno. Y aquí les presento una teatralización de esto, ¿no? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando Jesús salió de la barca, un hombre poseído de un espíritu malo, enseguida vino a su encuentro. Este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas delante de él. ¡Sal de este hombre, espíritu inmundo! Y clamando a gran voz con un fuerte alarido, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos viviendo dentro de este hombre. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: ¡Déjanos entrar en esos cerdos! Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y el hato de 2000 cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús le dijo: No, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Bueno, en primer Kirkigan, ¿sí? antes de que hables del video, ¿soy yo o el demonio era mexicano? Yo creo que el video está medio racista porque lo pusieron mexicano el demonio. Seguramente. No les he escuchado, no les entiendo o sea, no escucho no he escuchado ningún tipo de acentos, la verdad.
Pero puede que No, yo escuché el acento y me pareció el mismo tipo que hace la voz de Pancho Villa en las películas, también hizo la voz del demonio este. Bueno, en primer lugar, uno tiene que ver, ¿no?, que este es un ejemplo claro de las alteraciones que ha sufrido la Biblia, ¿no? Porque en las Biblias griega, ortodoxa, moderna, católicas y en muchos manuscritos antiguos, incluida la Vulgata, ¿no?, hablan del endemoniado Gergeseno. Eso es de Gergesa o Gerasa, ¿no? Pero también existen otros manuscritos antiguos en los que hablan del endemoniado Gadareno. Y en las Biblias en castellano, bueno, la que yo uso por lo general es la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, ¿no? Es desde mi punto de vista la más cercana al texto original, ¿no? Estos hechos ocurren en Gerasa. Pero en la Biblia en castellano, que es más usada, que es la Reina Valera, de donde tomaron textualmente el texto que escucharon, allí hablan del endemoniado Gadareno, ¿no? La Biblia que uso de control, ¿no?, para ver diferencias es la traducción del Nuevo Mundo, que es de los Testículos de Jehová, y en ella también se habla de Gerasa. Y viendo en esto, vi que de verdad en la versión Reina Valera de 1905, una más antigua, también hablaban de los gergesenos, ¿no? Parece que se ha cambiado de Gergesa a Gadara. Y una cosa similar pasa en inglés, ¿no? En la de King James es Gerasa, pero hay muchas otras en las que es Gadara. Y ahí viene el detalle, ¿no?, de que Gerasa, de donde vienen los gergesenos, no es lo mismo que Gadara, de donde vienen los gadarenos. Gerasa es la actual ciudad de Gerash, que queda en Jordania, 48 kilómetros al norte de Amán. Gadara es hoy en día una ciudad que se llama Quasis, que pertenece también a Jordania. Y esta ciudad se ha llamado algún tiempo Antioquía. Ambas ciudades pertenecían a la antigua Decápolis. Y en Decápolis era un grupo de 10 ciudades situadas en los confines orientales del Imperio Romano, donde queda ahora Jordania, Israel y Siria. Bueno, el problema marginal, ¿no?, es de que si el endemoniado era gadareno, entonces los cerdos tuvieron que correr 10 kilómetros para suicidarse en el mar. Y si eran gergesenos, su trote al suicidio fue de 50 kilómetros. Bueno, suponiendo que se suicidaron en el mar de Galilea, que es el mar más cercano, que en realidad es un lago, ¿no? Y para notar de que la geografía que devela esta historia es un mito, basta ver que Jesús no pudo llegar a ninguno de esos lugares en una barca. Esta historia tiene muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, son los demonios los que conjuran a Jesús en el nombre de Dios. ¿No debería ser lo contrario? Y ni hablar de los 2000 cerditos que sin motivo son vilmente sacrificados, ¿no? Y eso, ¿no?, que ha de significar una pérdida económica bastante grande para su dueño. Tal vez por eso es que le piden a Jesús que se vaya, ¿no?, y que deje de hacer travesuras. Sí, sí. No me ayudes tanto, ¿no? Sí. Bueno, lo más probable es, ¿no?, que la historia original, ¿no?, haya hablado del endemoniado gergeseno. Y esto lo digo por un libro que leí hace mucho, que me parece que es de Thomas Brody. Sí, es el que ubica el origen de cada uno de los pasajes del Evangelio de Marcos, tanto en la mitología griega como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en él dice, ¿no?, de que el endemoniado representa al cíclope Polifemo, que me imagino reconocen de la Odisea, ¿no?, que se comporta de una manera bastante parecida al endemoniado, ¿no? Y la legión de demonios, ¿no?, es interesante que se use aquí terminología militar, porque, ¿no?, se apoderaron de los cerdos, ¿no? Representa a los soldados de Ulises que fueron convertidos en cerdos por Circe, ¿no? El asunto es de que los cíclopes eran gigantes y los gergesenos eran descendientes de una de las naciones de Canaán que en la antigüedad dominaron a los israelitas, ¿no? Y estos suponían que eran descendientes de los Nefelim, que en la mitología israelita eran gigantes semidivinos, hijos de ángeles, bueno, en sí de dioses menores, con mujeres humanas.
Eso medio que concuerda con los cíclopes, ¿no? Y, bueno, de verdad es fascinante el sincretismo, ¿no?, en el mundillo mitológico. El texto teatralizado del principio se encuentra palabra por palabra en Marcos 5, desde el principio hasta el verso 20, ¿no? Y tenemos la misma historia, pero en otras palabras, en Lucas, en el capítulo 8, ¿no? Pero en Mateo 8, versículo 28 adelante, también copiado de Marcos, tenemos a 2 chicos poseídos por los demonios. Es la misma historia, en todos los detalles, pero son 2 los endemoniados. ¿Por qué? Bueno, en realidad es difícil de explicar, pero de alguna manera también es fácil de hacerlo, ¿no? Porque Mateo tiene esa extraña costumbre redaccional de duplicar los personajes de Marcos, ¿no? Tal vez se acuerdan del ciego Bartimeo, que es curado por Jesús. Pues Mateo tiene el relato de la cura de Bartimeo, pero también repite la historia en forma resumida con 2 ciegos sin nombre, ¿no? Aunque obviamente la misma historia, ¿no? Y el ejemplo que es quizás más gracioso es la famosa entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Ustedes saben, en Juan, Lucas y Marcos, Jesús se presta un burro y lo monta para entrar a la ciudad. Pero en Mateo 21 son 2. Un asna con su pollino, es decir, una madre y una cría. Y monta a ellos para entrar a la ciudad, ¿no? Traten de imaginarse, bueno, quizás la cría solamente está amarrada a su mamá con una cuerda, ¿no? Y Jesús está montando a la mamá, ¿no? Pero el texto dice textualmente, ¿no? Trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Bueno, tal vez fue una acrobacia de circo, ¿no? Unos piedras. Sí, iba como eso te iba a decir, como los circenses que tienen los 2 caballos y tienen una pierna en cada lado, parado con una pierna en cada caballo, o el que viene corriendo a los delfines en SeaWorld. Sí, que se monta sobre 2 delfines. Sí, no. Lo que explicaría por qué la gente les recibía con palmas. Bueno, de todas maneras, Mateo está haciendo el ridículo. ¿Pero por qué? Incluso en el Evangelio copto de Tomás, ¿no?, encontrado en Nagamadi, en el verso 41, y esto estoy tomando fuera de contexto, dice que no es posible que un hombre monte a 2 caballos. Bueno, wow. De todas formas, ¿no?, esa costumbre de Mateo de duplicar las cosas se debe a una mala interpretación que le dio a una costumbre literaria judía, ¿no?, que se encuentra en realidad en todo el Antiguo Testamento, ¿no?, y es para embellecer el texto, ¿no?, de manera poética. Los judíos tenían esa costumbre de repetir lo escrito usando otras palabras, y al parecer Mateo leía eso como si fueran 2 sentencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto de los burros está tomado de Zacarías 9:9, que dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Y aquí viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de una asna. Bueno, obviamente están diciendo que está montado en un asno, no en un caballo, en la cría de una asna, ¿no? En otras palabras, está montado en un burro, no en una mula. Ese tipo de cosas eran importantes en esa época, ¿no? Pero Mateo, por su práctica rara, lo interpretó como si se trataran de 2 animales, ¿no?, un asno y un pollino. Y la verdad, no sé de dónde sacaría lo de los 2 ciegos o lo de los 2 endemoniados. Tal vez era como decía Landricini. Landricini es un comediante argentino, ¿no? Estaba tan pero tan borracho que veía doble hasta su elefante rosado. No, bueno. Pero ¿cuál es la armonización? Esa era la que íbamos a hablar, ¿no? La armonización que tienen los apologistas, ¿no? Porque ya saben, para los literalistas, fundamentalistas, inerantes, no pueden admitir que hay una contradicción, ¿no? En este caso no pueden admitir que Mateo ha cambiado la historia, o que Mateo esté equivocado, o como uno lo quiera ver, ¿no? Así que lo que dicen es, bueno, ok. Lo que pasa es de que habían 2 endemoniados, ¿no? Abbott y Costello. Por alguna razón, Marcos y Lucas solamente están interesados en describir a uno de ellos.
Y eso nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Describen al mismo o tal vez Marcos habla de Abbott y Lucas de Costello, ¿no? Pero toda la idea es absurda, ¿no? Y dicen, no dice que era solo uno, así que podrían ser 15, o podrían ser 1000, o podrían ser 1000 millones de endemoniados, ¿no? Toda esa demonización es ridícula, ¿no? Pero lo que ellos buscan es una explicación que haga que la Biblia sea inexante. Y el problema grande de estos fundamentalistas es pues, que se niegan ellos a alegorizar esos textos. Es decir, que darles un sentido alegórico. Que de verdad nunca ocurrió. Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia Ortodoxa, decía eso, ¿no? Hay miles de pasajes en los Evangelios que no tienen ningún sentido histórico. Y esa es una indicación para que tratemos de mirar estos de manera más profunda, como una parábola. Pero luego, ¿no? El padre de los protestantes, Martín Lutero, refutaba esa idea, ¿no? Y tenía en cierta manera razón, ¿no? Obviamente, con ello uno puede hacer decir a la Biblia lo que uno quiera. Así que los fundamentalistas dicen que la Biblia es infalible en su sentido llano, el sentido llano del texto, no en el sentido normativo. No hay ningún sentido normativo para ellos, ¿no? Porque si lo hubiera podría ser cualquier cosa. Pero entonces hay un problema grande con la armonización. Ya que en Marcos y en Lucas, el sentido llano, que obviamente describen, es el mismo incidente, ¿no?, de lo que están hablando, es de que había un loco allí, ¿no? Pero el sentido llano de Mateo es de que habían dos. Y de ninguna manera se puede leer en Marcos o en Lucas de manera natural para entender de que entre otros había este endemoniado. Eso no sería el sentido llano, ¿no? Para leerlo de esa manera uno necesita recurrir a algún tipo de alegorización, porque lo que están diciendo es de que el verdadero sentido es aquel que concuerda con sus creencias, ¿no? Y este está oculto detrás del texto. Y si uno dice eso, entonces la Biblia puede significar cualquier cosa. Y eso en realidad ocurre cualquier vez que los oyes decir, aquí hay una contradicción aparente. Al aceptar que hay una contradicción aparente, ya están recurriendo a la alegoría, que es lo que dicen negar. Es decir, están aceptando una contradicción exactamente en el nivel que ellos dicen que las contradicciones no existen. Y yo creo que sería más fácil para ellos decir, es un error de transcripción, o es un error de traducción, o cualquier otra cosa. Sí, pero también están siempre con la inspiración divina en la boca y dice claro, y ahí es donde viene el problema. Hasta el traductor está inspirado y no pueden admitir tampoco eso. Entonces está en catch-22, como dicen los gringos. Se meten ellos solitos en un callejón sin salida. Claro. A mí la historia me pareció mucho... es como cuando tienen el cuento este de que tienen un gatito en un árbol y entonces llaman a un policía, a un bombero o alguien para que los ayude a bajar el gatito del árbol, y el policía viene y saca una pistola y le pega un tiro al gato y lo baja pero de un tiro, ¿verdad? Uh-huh. Y así pasó aquí. Jesucristo resolvió un problema, pero se jodieron un montón de cerdos, ¿verdad? Y le jodió la vida al dueño de los cerdos, al pobre hombre que no tiene nada que ver con eso. Pues sí, básicamente. Sí. Historias que no hacen sentido. Es que, pues, hay muchísimas. Esa historia está llena de cosas y raras, pero la cuestión es de que uno tendría que tratar de ver realmente lo que quería decir, porque yo me inclino más a pensar lo que decía Brody, ¿no? De que lo que se está tratando es de escribir fábulas, ¿no? O sea, es mitología, ¿no? Y se está tomando de otro tipo de mitología. Esas historias no tienen sentido como historias propiamente dichas, sino que tienen mensajes de tipo espiritual, o sea, para la gente que cree, ¿no? Yo había escuchado ya lo de la interpretación de que era el ejército y que era como con un mensaje casi en código, ¿verdad? Y a mí eso me hizo muchísimo sentido, realmente. Tiene más sentido que una historia que no tiene pies ni cabeza y que las cosas no concuerdan, como las distancias que estabas diciendo. O sea, pues si uno va a buscar cuál es el propósito de haber escrito una historia como esta, quizás esa explicación de poder tener una alegoría y hablar de una cosa significando otra, pues
quizás tiene más sentido. Sí, sí. Yo pienso de que es eso lo que pasa, realmente. Sí, sí. Pero bueno, eso tú solo dices a una persona que es creyente y te empieza a hablar malo. Sí, sí. No, y además, Bueno, además de que, digamos, esa cuestión de Mateo no solamente es en el caso de los endemoniados, ¿no? Del endemoniado que lo ve dos, sino que repite en varias ocasiones, ¿no? Eso de los burros, por ejemplo, es gracioso también, ¿verdad? Y yo me imagino que debe tener algún tipo de mensaje esotérico, una cosa así. Quería ser el doble que Mateo, o que Marcos. todo si es doble es mejor, según él. Bueno, pues nada, gracias por esa historia, porque ya ampliaste unas cuantas cosas que ya había escuchado antes, como lo de los dos, la visión doble esta nunca la había escuchado, la que eran, que siempre se duplican, ¿verdad? Las cosas cuando se transcriben, y eso no lo he escuchado hasta ahora.